Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Özkan Deniz rompió el silencio y dijo algo inesperado sobre Aslender. ¿Será este el verdadero final de su historia? La noticia ha sacudido por completo el ambiente del espectáculo en Turquía. Mientras todos pensaban que el capítulo Özkan Deniz, Aslender estaba más que cerrado, unas recientes declaraciones del actor han reabierto viejas heridas. Pero también han aclarado algo que muchos esperaban escuchar desde hace años. Y esta vez, Özkan no dejó espacio para interpretaciones. Todo comenzó durante un evento privado en Estambul, donde Özkan Deniz fue invitado como orador en una charla íntima sobre arte y emociones. Nadie se esperaba que el actor, conocido por mantener en secreto los aspectos más personales de su vida, tocara el tema de su relación con Aslender frente a un grupo de colegas y periodistas. Durante mucho tiempo evité hablar de esto, dijo Özkan con voz pausada, pero firme. Asl fue una parte muy importante de mi vida. Pero hoy, después de todo lo vivido, puedo decir con serenidad, esa historia terminó y no hay vuelta atrás. El ambiente se volvió tenso en la sala. Todos esperaban una declaración más ambigua, quizá cargada de nostalgia o con alguna puerta abierta al futuro. Pero no. Özkan lo dejó claro. Y no solo eso. Agregó algo que dejó a más de uno en silencio. Yo también me hice ilusiones muchas veces. Esperé señales, quise creer en segundas oportunidades. Pero aprendí que no todo lo que duele, merece volver. Estas palabras llegaron como una daga para los seguidores de la pareja, quienes durante años soñaron con una posible reconciliación. Recordemos que Özkan y Asl compartieron una historia intensa, marcada por emociones, silencios y rumores. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, las señales siempre estuvieron ahí, miradas cómplices en eventos, declaraciones ambiguas en entrevistas y silencios que decían más que 1000 palabras. En redes sociales, el revuelo fue inmediato. Algunos usuarios escribieron, no puedo creer que sea definitivo, o siempre pensé que volverían en algún momento. Otros, sin embargo, aplaudieron la sinceridad del actor, por fin habla claro. Es un cierre necesario. Pero la historia no termina ahí. Un periodista que estuvo presente en el evento contó que, al terminar su intervención, Özkan se retiró en silencio, sin dar más declaraciones. Se notaba tranquilo, pero también con un dejo de tristeza, afirmó. Por su parte, Aslender no ha respondido directamente a las declaraciones de Özkan, pero en su cuenta de redes sociales compartió una imagen con la frase, la paz llega cuando uno deja de esperar, ¿coincidencia? ¿O una respuesta sutil a lo dicho por su expareja? Fuentes cercanas aseguran que Asl también ha pasado por un proceso de introspección profunda. Una amiga cercana comentó, ella lo quiso mucho. Pero también aprendió a quererse a sí misma más. Ahora está en otra etapa. Lo que resulta más llamativo es que esta no es la primera vez que ambos parecen lanzarse mensajes indirectos a través de entrevistas, eventos o redes sociales. Hace apenas unos meses, Asl publicó una foto en un atardecer junto al mar con la frase, hay despedidas que no duelen, sino que liberan. En su momento, pocos lo asociaron directamente con Özkan, pero ahora, con este nuevo capítulo abierto inesperadamente, todo toma un nuevo significado. Los expertos en farándula y medios han comenzado a analizar lo sucedido con una lupa emocional. Algunos apuntan a que las declaraciones de Özkan no solo buscan cerrar una etapa personal, sino también limpiar la imagen pública de una relación que durante años fue objeto de especulaciones, pero nunca de verdades confirmadas. La periodista Selin Karaca comentó en un programa de televisión, no es casual que Özkan hable ahora. Él sabe lo que genera su palabra. Tal vez necesitaba cerrar ese capítulo públicamente para poder seguir adelante realmente. Y es que, detrás de todo esto, también hay un componente humano muy fuerte. Según una fuente del entorno del actor, Özkan ha atravesado momentos de reflexión profunda en los últimos meses.
especialmente tras ciertos fracasos personales que lo llevaron a replantearse su forma de ver el amor y las relaciones. Ha tenido tiempo para pensar. Y al final, entendió que no se puede seguir viviendo con el corazón en pausa, esperando algo que quizás nunca regresará, señaló la fuente. Pero, ¿qué pasa con Aslemberg? Aunque no ha emitido palabras directas, varios gestos recientes hablan por ella. Ha estado muy activa en proyectos nuevos, tanto en teatro como en plataformas digitales. También se la ha visto compartiendo mensajes sobre resiliencia, crecimiento interior y nuevas etapas. Todo indica que, al igual que Özkan, le está dando vuelta a la página, pero a su manera, sin pronunciarse, pero dejando señales. Una frase que compartió hace poco en una entrevista para una revista femenina ha comenzado a viralizarse tras las declaraciones de Özkan: hay amores que te enseñan lo que no quieres volver a vivir. Y por eso, aunque duelan, agradeces haberlos vivido. Muchos fans no dudan que estas palabras tengan relación con la historia no contada que ambos protagonizaron durante años. En las redes sociales, los bandos están divididos. Por un lado, los nostálgicos que aún esperan verlos juntos en algún evento, una serie o incluso simplemente en una fotografía casual. Por otro, los que celebran este cierre de ciclo como una señal de madurez y liberación emocional. Nos enseñaron a soñar con un final feliz, pero también nos enseñaron que a veces el final feliz es soltar, escribió una fan en Twitter. A pesar del revuelo, ni Özkan ni Aslı han dado más declaraciones desde aquella tarde en Estambul. Sin embargo, en medios de comunicación ya se habla de esta entrevista como un punto de quiebre. Incluso algunos portales especulan con la posibilidad de que Özkan esté preparando un libro autobiográfico donde aborde no solo sus proyectos artísticos, sino también sus relaciones personales. Aunque nada ha sido confirmado, el rumor ha comenzado a tomar fuerza. Mientras tanto, los medios continúan pendientes de cada gesto, cada palabra, cada publicación de ambos. La historia que parecía terminada, aún genera interés. Y quizá, como ocurre con los grandes amores de las telenovelas, nunca se termina del todo. Pero lo cierto es que esta vez Özkan fue claro. Cerró un capítulo con la misma intensidad con la que alguna vez lo vivió. No con reproches ni dramatismos, sino con palabras que duelen por su verdad: no todo lo que se rompe se debe reparar. A veces, lo más sano es dejarlo roto y construir algo nuevo desde cero. Esa frase fue lo último que dijo antes de despedirse del evento. Salió por una puerta lateral, acompañado solo por su representante, sin mirar atrás. Y así, entre palabras que suenan a despedida definitiva y silencios que lo dicen todo, parece que uno de los romances más enigmáticos del espectáculo turco llega realmente a su fin. ¿Será esta la última vez que escuchemos hablar de Özkan Deniz y Aslemberg juntos? ¿O el destino volverá a cruzarlos cuando menos lo esperemos? Por ahora, el telón ha caído, pero todos sabemos que en el amor, y sobre todo en el espectáculo, ningún final es realmente definitivo. Déjenme sus comentarios aquí abajo. No olviden suscribirse y activar la campanita para más noticias exclusivas del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.